Entonces vamos a dar inicio a la segunda clase de residencia temporal. Estamos junto a Pía Montalva. Para mí personalmente es un honor poder tenerte aquí, Pía. Es una mujer de mucha trayectoria, muy importante para la moda y para los diseñadores o artistas jóvenes. Es una mujer que se ha dedicado a investigar la historia de la indumentaria y que ha levantado la sensibilidad y la poética desde los textiles. Ha hecho publicaciones como Tejidos Blandos, como Morir un poco, que han sensibilizado desde el textil hacia la violencia política. Así que muchísimas gracias por acompañarnos un día, Pía. Sinceramente es muy emocionante para mí tenerte en una actividad así y poder compartir también el hecho de que formas parte de la escuela de vestuario. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y espero que esta jornada sea muy agradable para ti también y inspiradora para todos para construir este habitar desde la mayor sensibilidad y desde el mayor amor y de la creatividad posible. Así que muchas gracias. Hola, gracias a Natalia por la invitación. Para mí siempre es súper estimulante participar en estas actividades, principalmente porque lo que yo hago, lo que yo investigo, lo que yo escribo, tiene una dimensión creativa. Mi primera formación es en diseño. Yo soy diseñadora en general de la Católica y después mi trayectoria se fue, digamos, fue mutando hacia la historia y hacia los estudios culturales, pero en un paso que está asociado a distintos estudios de posgrado. Entonces, esa relación con el diseño y esa relación con lo que es la producción de ropa y la producción de pieza es algo que yo nunca he dejado de lado y nunca he perdido. Lo que pasa es que yo ahora no me dedico a crear ropa. En algún momento sí fui diseñadora en fábrica y tuve mi propia marca de ropa, pero de ahí en la vida y de alguna manera los intereses me fueron llevando más hacia la reflexión y hacia una dimensión más teórica de la indumentaria y de la moda. Hoy día lo que yo les traje es una mezcla un poco fragmentada, pero después se van a dar cuenta que no tanto en apariencia, porque mi idea más bien, pensando como en el sentido de la residencia temporal, es invitarlas a reflexionar, provocarlas de alguna manera y asociar la indumentaria, la moda, con el cuerpo, con el vestir, con la elegancia, con el estilo, con todos estos conceptos y estos elementos que de alguna manera están asociados a nuestra inserción en el mundo. Recuerden ustedes que cuando nosotros nos vestimos y los demás nos observan, es lo primero que observan de nosotros. Si nosotros vamos caminando o caminamos, ¿no es cierto?, por este largo pasillo y alguien nos mira de lejos, incluso antes de ver nuestro rostro, va a ver nuestros cuerpos vestidos y va a ver la manera como esos cuerpos se van a mover en el espacio. Y la manera como nosotros habitamos la ropa es lo que va a permitir que los demás nos identifiquen y de alguna manera orienten su conducta hacia esto que ven, un poco esta relación entre cómo va vestida una persona y por otro lado cómo se mueve esa persona, qué están diciendo su gestualidad, que no es separable de la manera como viste. Entonces yo les traje son frases, un conjunto de frases de autores, distintos autores, les voy a ir contando quiénes son, que han hablado sobre la moda y que están ligadas a estos temas que les señalé recién. Bueno, la primera frase es de un autor que es un clásico en los estudios de moda que se llama George Simmel. El texto es de 1905 y dice lo siguiente: el traje nuevo determina nuestro comportamiento más que el viejo, que al fin y al cabo
se ha adaptado a nuestros gestos individuales, cede a cada uno de ellos y refleja en mínimos detalles nuestra idiosincrasia. Esto que señala Simmel tan tempranamente es un poco lo que yo les quería explicar recién. Si nosotros vemos esa imagen, esta es una imagen de la Semana de la Moda, de un street style, de alguien que va llegando al lugar donde va a ocurrir un evento y camina, ¿no es cierto?, con un traje nuevo o casi nuevo, pero con muy poco uso, que hace que esta figura, si ustedes se fijan, más allá de la estética del traje o de lo llamativo que puede ser el diseño, hace que esta figura destaque por sobre las que están al lado. Si ustedes la contrastan con el hombre que está de espalda, se pueden dar cuenta que esa ropa que lleva esta persona que está parada ahí es una ropa que está mucho más fundida con su cuerpo. Probablemente es ropa que tiene más uso, es ropa que está pensada para ese cuerpo y que se adapta de mejor manera a las formas naturales del cuerpo. Si miran esta otra ropa, es ropa que está hecha para mostrar una apariencia, como para recortarse del fondo. Fíjense cómo uno mira ese fondo y esta figura inmediatamente se destaca, es como si saliera, se recortara de este fondo. Bueno, ese mismo elemento, esa misma impresión que ustedes ven en la fotografía, ocurre también en la vida cotidiana. Cuando nosotros nos cruzamos con gente que está impecablemente vestida, en general esa impecabilidad pasa por ropa muy bien cuidada, pero también muy poco usada. O sea, denota personas que se cambian mucho de ropa. Un ejemplo clásico es de los presidentes o presidentas de la República. Y en el caso de los hombres es muy evidente porque las camisas blancas son piezas que se ensucian mucho y que se ensucian mucho en la cotidianidad. Si ustedes se ponen una camisa blanca o se ponen una polera de manga larga blanca, se van a dar cuenta que, no sé, alrededor de 4 horas después, si están haciendo todo tipo de trabajo, esto empieza a ensuciarse, los bordes, la costura empieza a marcarse, hay una serie y lo mismo con el cuello. Entonces, las personas que tienen que representan el poder y que tienen que notarse, que verse, que parte de su trabajo es ese, sobre todo los hombres, por ejemplo, presidentes, se cambian muchas veces de ropa en el día. Las mujeres también, pero en los hombres es particularmente importante la camisa blanca, que la camisa luzca como recién puesta y como nueva. Entonces, eso es un elemento que permite que se destaquen los sujetos. Aquí esta otra frase habla un poco también de esto que les señalaba recién. Dice, el modo de andar o la dinámica y el ritmo de los gestos están determinados indudablemente por el vestido. Esta es la otra dimensión. Acá vemos cómo un vestido, este vestido que se va adaptando al cuerpo con el uso, cuando no está adaptado al uso, de todas maneras hay una determinación que va a generar efectos en ese cuerpo. Por ejemplo, nosotros no andamos de la misma manera si llevamos un pantalón ajustado o si llevamos un pantalón más amplio y más suelto. No caminamos de la misma manera con zapatillas o con taco alto, eso es un ejemplo básico, bastante obvio. Pero hay otros que son más complicados, por ejemplo, una chaqueta corta o un abrigo largo, porque el abrigo largo se mueve de distinta manera, porque va sobre otra ropa, porque si es invierno probablemente pesa un poco más que la chaqueta, qué sé yo, como una chaqueta como esta, no sé, de mezclilla, o una chaqueta de verano, o un impermeable que tiende a ser más liviano porque su función no es proteger del frío, sino que es proteger de la lluvia. Entonces, no es separable, a eso es lo que traje estos ejemplos, porque eso es lo que quería remarcar, que esta relación entre el cuerpo y la ropa no es posible separarla, y en ese sentido, y por eso yo además citando la residencia temporal le puse habitar la moda, porque en realidad, o sea, y es habitar el vestido,
así como nosotros habitamos el vestido también nos habita a nosotros, como un movimiento doble. Estos movimientos y estos gestos que están determinados por el vestido, quiero mostrarles estas dos imágenes. Esta es una imagen de trabajadoras, vendedoras en tiendas de París en los años 20, que hacen una competencia de una carrera por la ciudad, ¿ya? Una competencia, una carrera, pero no usan ropa deportiva, sino que lo que usan es una carrera con sus implementos de vendedora, ¿ya? Incluso llevan ahí estas especies como de cajas de sombreros, un poco para denotar su identidad. Lo que me interesa destacar acá, ellas están vestidas como con la típica moda de los años 20, que son vestidos sueltos, rectos, talles largos, abrigos, también holgados y con cuellos de piel, y zapatos con taco, pero no un taco demasiado fino, no es el taco fino que se usa hoy día, sino que es un tacón más grueso, más cómodo y no demasiado alto. De alguna manera, si ellas pueden correr en la ciudad y en la calle, es precisamente porque tienen estos vestidos más holgados y sobre todo estas polleras más cortas. Si ellas se vistieran como se vestían las mujeres a principios de siglo, es imposible que pudieran dar un paso tan relajado y tener esa movilidad. Esta es otra marcha del año 68. Me interesa que la vean más bien para que vean como las vestimentas. Estas son vestimentas masculinas. Me interesa que vean que hay un predominio importante de hombres aquí en esta marcha, y que vean cómo de alguna manera quienes están en una situación de protesta, están protestando contra el autoritarismo propio del sistema político francés, una protesta global, pero que es una protesta que parte poniendo en cuestión el sistema universitario, la estructura jerárquica del sistema. Pero lo que me interesa es que vean cómo se parecen. O sea, quienes están en esta posición tienden a vestirse también de manera parecida, y como van marchando y van tomados del brazo, toda su gestualidad se parece, entonces se ven como una masa homogénea, no hay nadie que salga de ese esquema. Otra frase de símil, siempre ligada a la relación entre cuerpo, gesto, movimiento, comportamiento, ropa, vestido. Personas vestidas de la misma manera se comportan de manera relativamente igual. Esto es súper importante y explica no solamente el vestuario civil, sino que es muy importante para efectos de los uniformes. O sea, eso explica el por qué el uniforme en cualquier institución es un elemento disciplinante que hace que las personas asuman roles y que entiendan también como muy marcadamente los límites de su accionar, ¿ya? Por eso también estas polémicas, por ejemplo, o estas prohibiciones que tienen que ver, en el caso de los uniformes escolares, con la personalización del uniforme. O sea, si se personaliza el uniforme, uno llega con una zapatilla roja, o sea, la zapatilla tiene que ser negra, pero tampoco tiene que tener rayas de otro color. O sea, todos esos detalles que son marcas o formas como el sujeto va a intentar salirse del esquema del uniforme para mostrar más abiertamente su identidad, ¿no es cierto?, denotar esta identidad en el espacio, son reguladas por las instituciones, porque se supone que el uniforme es para usarlo en un esquema específico, en una situación de aprendizaje, en una sala de clase que tiene determinado formato, en una regulación del tiempo que está establecida, con horarios, con recreos, con actividades, ¿ya? Lo mismo, bueno, los uniformes militares son el caso extremo de ese elemento, pero acá vemos, esto es en un grupo de niñitas chilenas yendo a Lollapalooza, a uno de los Lollapalooza. Y lo interesante acá es que vean cómo un grupo, es muy homogéneo el grupo desde el punto de vista altura corporal, cuerpo, altura, colorido, pero además hay una actitud que es muy similar, que está asociada también a una vestimenta que está dentro de un mismo rango. Si ustedes se fijan,
salvo la chica que va más atrás, que va con jeans gastados, todas las otras niñitas van más o menos muy parecidas en estética, en su estética y en su prenda, independientemente que haya cambios de color. Ahora, esta otra afirmación que es un poco polémica también, ahora hay que pensar que Simmel esto lo escribió en 1905, entonces yo lo tomo porque me parece interesante ver cómo muchas de estas afirmaciones tienen vigencia y si no la tienen, preguntarse por esa no vigencia, por esa obsolescencia de las afirmaciones. Dice, el hombre que puede, quiere seguir la moda, lleva a menudo trajes nuevos. Esta afirmación la hace porque él lo que plantea es que hay una diferenciación social en el vestido y este es un momento muy distinto al momento actual donde el acceso a la ropa es más masivo y hay una suerte de democratización de la moda, a pesar de que en esa democratización igual hay una estructura que rige el mercado, hay un mercado de lujo, hay piezas que están en un rango de precios muy diverso, pero incluso así el traje nuevo puede estar en distintos segmentos, puede estar en H&M, puede estar en el retail, Falabella, puede estar no sé, en una marca de lujo, o sea, hay rangos para un traje nuevo. En esta época el acceso a la ropa era súper restringido, la gente que accedía a ropa nueva era muy poca, ¿ya? Aún así, como la moda es cambiante y el sistema de la moda se basa en una renovación de las prendas, cuando uno recién adquiere la prenda, si la adquiere al principio de temporada, esa afirmación podría tener validez. Lo que pasa es que va cambiando. Ahora, con una salvedad, que hoy día estar a la moda ya es una afirmación que podría ser cuestionable. ¿Qué es estar a la moda? ¿O qué está de moda hoy día? ¿O cuáles son las modas? Porque nosotros podemos identificar tendencias, pero la tendencia no es la moda, la tendencia es una representación de la moda, es un estado de la moda, o sea, es un estado de esta dinámica de cambio. La moda es una sucesión de cambios ordenados en el tiempo que se van acelerando y se van renovando, eso es la moda, es lo nuevo. Si no hay novedad, no hay moda, ese es como el esquema. Y es algo muy distinto a la tendencia, que la tendencia es una suerte de consenso, ¿no es cierto?, que define qué es lo nuevo, pero asociado a una estructura, o un sistema estructurado, ¿no es cierto?, un sistema de la moda que está estructurado por temporada o por colecciones, en un cambio estructurado, pero que es algo que se va a adoptar, no es la vanguardia, la tendencia no necesariamente es la vanguardia. En algún momento puede cruzarse, pero es como un consenso respecto de cómo vamos a mostrar esa innovación, que es una innovación muy original y que no es viable para la masa. La tendencia siempre es algo viable para la masa. Luego, acá tenemos otra afirmación que tiene que ver con la elegancia, ¿no? Esto es de 1830, miren las fechas. Balzac es un escritor francés. Esta afirmación es parte de un texto que se llama Tratado de la vida elegante, que está publicado en esa fecha, y donde él se pregunta por la elegancia masculina, no toca el tema de la mujer, ni toca el tema de género en general, pero se pregunta por la elegancia masculina y entonces para él la elegancia no es el artificio, esta especie de construcción de apariencia o de llenarse de adornos o de llenarse en el caso de los hombres como de demasiado tics, podría yo decirlo, pero como el bolsillo perfecto, el reloj que cuelga desde aquí y pasa por acá, esto tan estereotipado, sino que él ve la elegancia como algo que está asociado a la naturalidad con que el cuerpo
va a llevar la ropa. O sea, de alguna manera esa elegancia tiene que ver con esta apropiación que yo hablaba al principio, pero es una apropiación que no hace que el sujeto finalmente de tanto apropiarse de la ropa la desgaste y ya no se vea, como que se funda con la masa, sino que y con los demás, porque aquí la elegancia siempre está asociada a la distinción y a una persona que se destaca por sobre las demás, pero no al artificio. Él aquí no, dice la elegancia elaborada es a la verdadera elegancia lo que una peluca al pelo. Aquí lo asocia a modas que son las modas previas a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue en 1789 y aquí estamos en 1830. No han pasado tantos años, si ustedes piensan, han pasado ¿cuántos? 50 años, 40 años, y el cambio que produce la Revolución Francesa en las modas es importante porque las modas tienden a simplificarse crecientemente, sobre todo las modas masculinas, que en la época previa a la Revolución eran muy decoradas. Yo no sé si ustedes vieron la película María Antonieta. Ya. Esa película es del periodo justo previo a la Revolución Francesa y ahí ustedes pueden ver que tanto la moda masculina como la moda femenina es muy decorada. Los hombres no tienen problemas en usar vuelos, encaje, satín, rosado, bordados de colores, zapatos con tacón, etc. O sea, todo está permitido, no hay esta asociación del adorno con lo femenino y de la neutralidad con la masculinidad. Eso es después, es en esta época en que Balzac está escribiendo eso. Entonces, como hay una idea de terminar con estos lujos que son lujos que le pertenecen a una minoría, que es esta aristocracia y esta monarquía que se derroca, digamos, en teoría, para democratizar la sociedad, lo estoy poniendo súper en general para explicárselo porque es más complejo que eso. La idea es que entonces nada muy artificial es elegante y es valioso ya, porque esa elegancia artificial es parte del sistema, del antiguo régimen, del sistema que regía antes. Y aquí les quiero mostrar dos cosas para que contrasten. Ese tipo de peinado, esta es una caricatura, eran los peinados que regían en momentos previos a la Revolución Francesa. Había una tal exageración, esos son peinados y pelucas, o sea, con postizos, y los hombres llevan pelucas, y esta mujer lleva postizos, su pelo natural enredado en postizos, en peluca. Hay acabo de descubrir en un libro que estoy leyendo algo que yo no sabía, que en un momento esos peinados llegan a ser tan altos que inventan un sistema como articulado para bajarlo, como para que esto se pueda como achatar o doblar, porque no podían pasar por las puertas, tenían problemas, tenían que irse arrodilladas arriba de los carruajes, ¿no es cierto?, por la exageración de las modas. Entonces, eso sería, y en el caso de los hombres también hay una tendencia, no tan exagerada, pero también a que esto esté en altura. Eso sería en 1780, pongamos, más o menos. Y si miramos a ella es una escritora francesa que se llama Colette, esa foto es como de 1903 y es una de las primeras mujeres que se corta el pelo, antes que se difunda el uso de la melena. Entonces, si ustedes miran, ese pelo es su pelo muy naturalmente llevado y es contrastar esa elegancia o esa noción de elegancia con esto que en su época también era elegante. La noción de elegancia estaba alojada ahí. Mientras más adorno, más artificio y más parafernalia, digamos, sobre la cabeza, más elegante era la mujer. Y por lo tanto tenía un rango más alto, tenía más poder social, tenía más poder económico, era de mejor familia, etc. Esta es otra afirmación también asociada al cuerpo vestido y al cuerpo sin desnudo. Esta es un poco más compleja, dice, el vestido no es más que el envoltorio de un cuerpo
que se destruye y que abierto y vacío no está más allí. El vestido asegura la existencia del cuerpo, la proclama, la dibuja para que el otro la vea. O sea, el cuerpo vestido, el cuerpo el vestido es el envoltorio del cuerpo. Este cuerpo, cuando no está vestido y está vacío, está desnudo, está vacío, está abierto, no está inscrito en la cultura. Eso es lo que eso es en el fondo lo que está tratando de decir, porque nosotros al vestirnos nos inscribimos en un tiempo y en un espacio, en un tiempo histórico y en un espacio concreto, ¿no es cierto? Y por otro lado, cuando nos vestimos también dejamos de estar abiertos y vacíos, ¿no es cierto?, nuestros cuerpos y por ende nuestras identidades, porque damos cuenta de quiénes somos más allá de nuestra conformación natural, que de alguna manera nos es dada, o si la trabajamos, no es comparable en el momento también en que ella escribe, porque hay muchos cambios ahora, no es comparable a lo que el vestido nos coloca o nos asigna o lo que comunicamos cuando nos vestimos. Si ustedes se fijan, todas ustedes que están acá eligieron distintas ropas hoy día, ¿ya? Más allá de que probablemente pensaron en la temperatura que iba a haber hoy día, que iba a haber un momento de calor, pero que en la noche va a ser frío, que tienen una edad, ¿no es cierto?, similar, que tienen un rango de intereses similar, eso también las asimila. No están estudiando ingeniería, están en un campus creativo, eso de alguna manera también las asimila, ¿no es cierto? Pero aún así eligieron ropas diferentes y eligieron colores diferentes y también tienen peinados diferentes, ¿ya? Accesorios diferentes. Algunas tienen aros, otras no tienen aros, algunas tienen aros muy grandes, muy vistosos, otras no, algunas llevan maquillaje, otras llevan menos maquillaje, algunas tienen marcadas sus labios, otras no tienen maquillaje en los labios y sí tienen maquillaje en los ojos. Tienen distintas formas de presentarse al mundo, cada una, de la profesora no voy a hablar, cada una súper como propia. Y en ese sentido es que todos estos elementos están constituyendo su envoltorio, por lo tanto aquí cada una de ustedes está hablando de quién es, de su identidad. No hay abertura y no hay vacío acá, aquí hay cuerpo, cada una de ustedes, como dice el texto, vestida, proclama su existencia, está en esta sala y afirma su identidad y su individualidad en el hecho de estar vestida. Esto se los muestro porque me interesa. Esto es mediados del siglo XX, 1850, Dior, y él es un diseñador norteamericano que también imita a Dior. Hoy se me fue el nombre en este minuto, pero me voy a acordar. Pero son propuestas súper equivalentes. Después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial fue entre 1939 y 1945. Y ese momento de guerra es un momento donde, por razones obvias, en los países donde se participa en la guerra, hay, por un lado, una fuerte presencia militar en las ciudades, y por otro lado hay una fuerte organización de las mujeres que asumen tareas de hombres, porque los hombres se van a la guerra y las mujeres se quedan en las ciudades, por lo tanto las mujeres ocupan lugares en las fábricas, trabajan, ayudan a producir distintos elementos, salen como de sus espacios domésticos para ingresar más al mundo. Esto ya había pasado en la Primera Guerra, pero en la Segunda Guerra es más evidente todavía. Y por otro lado, ocurre también que la mujer se militariza un poco en su corporalidad, en su vestimenta, porque la ropa que existe o el acceso a las telas y a los materiales es muy restringido.
Hay países que implementan racionamientos de tela, hay países como Inglaterra que implementan, por ejemplo, reglas respecto de hasta cuánto debe medir una falda, cuántos bolsillos máximo puede tener un vestido. Hay una suerte de racionamiento. Y por otro lado hay otras personas que reciclan materiales, que tampoco tienen tanto material a disposición, reciclan ropa, qué sé yo, del marido, un abrigo lo transforman en una chaqueta de mujer, cortinas las usan para hacer vestidos, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando termina la guerra, hay un intento, por un lado, del sistema de la moda, de la alta costura francesa, y por otro lado, también de los diseñadores que están asociados a ellas, como de devolverle esta noción de feminidad, de glamour, asociado a un estilo mucho más tradicional, que es el estilo típico de un torso muy ajustado y una pollera muy ancha, que lo hemos visto, lo vemos en el siglo XVIII, lo vemos en el siglo XIX de distintas maneras, ¿ya? Pues si ustedes se fijan, ese es un cambio. Entonces me interesa que vean eso por la noción de envoltorio, de cómo ahí el envoltorio más bien está empezando como a ocultar el cuerpo. Es cierto que aflora la personalidad de quien o la identidad de quien está ahí, pero esa forma de vestir también de alguna manera oculta parte del cuerpo, muestra ciertas zonas y oculta otras. Esto es mucho más evidente, es de las últimas colecciones, eso es muy contemporáneo. Es de la colección primavera-verano, de la última. Y si ustedes se fijan, y ahí la experimentación con la forma tiene mucho que ver con estética y con experimentación. Ahí no siempre está la idea de vestir un cuerpo para que aflore una personalidad. Sí, aflora una mujer súper empoderada, y eso está vinculado a la época en que se crea, porque los volúmenes son muy grandes, entonces hacen que la mujer se vea más grande, ¿ya? Pero esta personalidad, entendida como lo entendía la otra autora, como más concreta, más real, está menos presente. Luego está este otro texto de esta socióloga británica, Joanne Whittle, que es mucho más concreto. Ella es socióloga, por lo tanto está pensando en tiempo, en lugar, y está pensando en situación. La moda está pensada para el cuerpo, es creada, promocionada y llevada por el cuerpo. La moda va dirigida al cuerpo, y este último es el que ha de ir vestido en casi todos los encuentros sociales. Un poco lo que yo les decía antes respecto de cómo esta desnudez y este vacío se llenan cuando uno se viste. Ella recalca aquí la necesidad del cuerpo vestido en relación a la sociabilidad también, ¿no? No es posible que exista una moda no pensada para la interacción con el otro, porque la moda en sí misma tiene también una dinámica que está asociada no es un elemento individual. La moda se piensa como un elemento que se reproduce socialmente. O sea, es polémico hablar de modas individuales, de un conjunto de modas individuales, porque estaríamos hablando de este cambio que se produce en una misma persona, y un recambio de estilos y de formas de vestir. Una de las cosas relevantes de la moda es que por un lado juega con la integración social, y en ese sentido la imitación, ¿no es cierto?, es un movimiento esencial que se da en esta interacción para que de alguna manera la ropa que nosotros vestimos se parezca. Y por otro lado, claro, el sujeto también quiere diferenciarse, entonces está este juego entre querer diferenciarse por un lado, mostrar la individualidad, pero tampoco mostrarla tanto que eso a uno lo aparte de su grupo de referencia. Entonces, en ese sentido, el encuentro social está asociado y la moda son dos elementos que son clave en esta frase. Y acá
les traje unos ejemplos de cómo la moda está pensada. La moda pensada de distintas maneras, ¿no es cierto?, pero siempre pensada para el cuerpo, para generar siluetas diferentes, volúmenes diferentes, para enfatizar zonas del cuerpo. Miren ese corsé. Esa es la portada de una edición francesa del libro de George Simmel, el primer autor que cité, que se llama Filosofía de la moda. O La moda, también lo pueden encontrar por La moda. Y miren el corsé y miren la cintura. O sea, cuando se habla de que el corsé efectivamente era opresivo para la mujer, ahí tienen una representación, es una fotografía, eso no es un grabado ni es un dibujo, una fotografía de una mujer real de fines del siglo XIX. Y ahí está. Entonces, claro, el uso del corsé producía efectivamente problemas de salud, no solo deformaciones torácicas, que es lo más evidente. Producía problemas porque oprimía los pulmones, esta cosa de que las mujeres de repente y se desmayaban porque no podían respirar porque tenían el corsé tan apretado. Claro, pues se apretaban todos los órganos, estaban tan oprimidos sus tórax que les faltaba el aire, por eso se desmayaban. Y otros modos de pensar el cuerpo, ¿no es cierto?, y la silueta en relación al cuerpo. Las dos imágenes siguientes son de Balenciaga. Si ustedes se fijan, hay una tendencia como, por un lado, a hacer de este cuerpo un tubo y por otro lado, ampliar la ropa y que la ropa se despegue. ¿Se fijan cómo la ropa se pega al cuerpo, como en su totalidad, incluso con los guantes? Y acá es como que se cinde del cuerpo y va, digamos, y vuela un poco. Son como dos maneras de verlo. Bueno, tienen acá otra ropa. Esto es año 50 y eso 60, fines de los 50, comienzo de los 60. Acá tienen, esto es el siglo XVII, fines del siglo XIX, y esto es de una de las últimas colecciones de Comme des Garçons, debe ser 2018. Otras maneras de pensar el cuerpo, siempre generando estas siluetas, ¿no es cierto? Miren, ese es un retrato de la reina Isabel I de Inglaterra, Elizabeth, que tienen que haberse encontrado con varias películas en el cable, en Netflix. Esa película es interesante que las vean, porque hay una 1 y una 2, me parece. Y hay algunas en Netflix. Véanla, o si las pueden descargar de estas plataformas donde se pueden descargar gratuitas, háganlo porque está muy bien representado. Elizabeth. Hay una 1 y hay una 2 que trabaja la Gwyneth Paltrow o la Cate Blanchett me parece, no me acuerdo. Pero si googlean eso lo van a encontrar. Y miren el corsé, ahí hay un corsé en punta y hay una estructura que va debajo de eso, que también es ambigua, porque si ustedes se fijan, la primera parte la parte del vestido, la parte superior, tiende a generarse este vínculo muy, muy estrecho, demasiado, entre el cuerpo y lo que lo cubre, pero hacia abajo se produce de nuevo esta amplitud, entonces como que la pollera se separa del cuerpo. Ahora eso se genera con estructura, eso no es, la tela naturalmente no va nunca a funcionar así. Hay una estructura que se llama verdugado, que va debajo y tiene una forma, imagínense ustedes una dona, ¿okay?, gruesa, tiesa, metida en la cintura, así, y entonces la ropa hace esto y esto, pero en redondo. Como si se pusieran un neumático, si se ponen un neumático alrededor, un flotador, exactamente, un flotador alrededor de la cintura, y cortan una falda con este plano y después cosen esto así, van a tener esa misma forma. Pero es que claro, pero es otra forma. Esta todavía no es esa forma. No, porque solamente eso después. es la cintura y después cae. Claro,
Son así. Una escalera. Sí, pues, son anillos, es un cono. ¿Cono? Sí, un cono. Sí. Esto es más bien cilíndrico. Esto es un cilindro. Es un cilindro. Claro. Es un cilindro. Acá tienen otra estructura que también hace un efecto parecido, pero hacia atrás. Esta silueta es una silueta muy angosta, a fines del siglo XIX, muy angosta de frente. Cuando uno mira a la mujer de frente ve un tubo, una cosa muy delgada y muy curvilínea y muy delineada. Pero hacia atrás viene una estructura que se ubica en la parte, que se prende acá y se ubica en la zona del trasero, ¿ya? Y es lo que genera ese volumen. Hay cosas curiosas de la moda, porque miren dónde se genera el foco de atención, que en algún momento de la historia, en los años 70, se generó con los blue jeans ajustados. De hecho, habían propagandas de jeans que mostraban los traseros en primer plano. Eso era parte como de la propaganda. Pero miren esto 1880 más o menos, 1880, 1890. Miren y la estructura, cómo se da. Y también, así como... Es como un polizón, claro, es como un... claro. Se llama polizón esa estructura. Va, ¿qué hice? Nada, ahí. Ya. ¿Se fijan? Y toda la atención y todo el foco de la estético centrado atrás. Y acá tienen, bueno, una mezcla que es mucho más compleja, porque de partida tienen una estructura parecida a la de allá, pero corta, ¿no es cierto? Una pollera corta. Por otro lado, esta mezcla de la pollera con el pantalón, que también habla ahí de una idea súper distinta respecto del enfoque género. Después lo vamos a ver un poquito más adelante, como esta cosa de usar vestido o falda con pantalón al mismo tiempo. Ahí hay un juego con las identidades que es muy distinto a lo que veíamos antes. Y la Alanis Morissette empezó con eso también, ¿no? Ella es la cantante. Sí, po. Ella usaba, como que generó una tendencia a partir de usar el como vestido. Claro, vestido con pantalón. Sí, y eso la moda después lo toma, lo recicla, lo vuelve a reciclar, lo cambia, lo mezcla. Bueno, ese es un poco como la manera de funcionar. Aquí tienen otras formas, se fijan otras formas también en que se construye, la moda construye para los cuerpos, o la moda reviste y está hecha para el cuerpo, pero de distintas maneras. Pues ahí tienen una ropa mucho más amplia, que igual da una sensación como de holgura, de más movilidad, y esta también, pero también con una distorsión respecto de dónde está la línea natural del cuerpo, que es en la cintura, pues, no en las caderas. Y cómo los brazos apenas se ven, cómo oculta un poco el cuerpo también, a pesar de que el material es muy flexible, el cuerpo tiende a ocultarse, pero de otra forma, en los dos casos, pero de otras maneras, ¿no es cierto? Aparece y desaparece porque el material es flexible. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la imagen que está con pantalones, nosotros vemos un esbozo de cuerpo porque la modelo tiene las rodillas tan huesudas que salen hacia afuera porque es un muy buen material, es una muy buena lana lo que está ahí, muy flexible, muy dúctil, entonces hace que el cuerpo se pegue y vemos esa estructura que está debajo, que es una verdadera estructura, en la rodilla. Y aquí vemos un esbozo de cuerpo en la zona de los senos, que pareciera como marcarse un poquito, porque no hay cortes ahí, no hay cortes, es el cuerpo el que al caminar se marca. Bueno, esto es parte de un libro mío, y se los voy a explicar porque es medio complicado en apariencia, pero no es tan complicado. Dice, el cuerpo y la indumentaria conforman una sola materialidad que se encuentra en permanente estado de constitución. Esta materialidad se traduce en la producción y reproducción de estilos corporales, me faltó una S, que los sujetos modifican o sostienen conforme a las circunstancias a lo largo de su vida. Esto significa que lo que yo planteo acá es que el cuerpo y la ropa conforman un solo elemento. Yo no veo como
que el cuerpo y la ropa vayan separados. Ustedes podrían decir, sí, pero uno se saca la ropa, se pone la ropa, es cierto, pero si uno de nuevo volvemos a una situación social, el cuerpo y la ropa no van separados. Es como si la ropa fuera como la última capa de la piel, porque cuando uno se pone la ropa, a diferencia de cualquier otro objeto, la ropa se adapta al cuerpo. Hay algo que ocurre, que lo vimos anteriormente en algo parecido en las otras frases, algo ocurre en esa relación que no ocurre con ningún otro objeto. Y, por ejemplo, no ocurre cuando yo hago esto, porque si yo tomo esta botella, es un fragmento, una sección de mi cuerpo la que entra en contacto con el objeto. Cuando yo me viste, todo mi cuerpo entra en contacto, me visto, todo el cuerpo entra en contacto con el objeto. Y eso marca una diferencia respecto de cualquier otro objeto de la cultura, salvo el espacio arquitectónico que me contiene, pero que me contiene como un vacío. O sea, yo estoy instalada en este espacio, ¿no es cierto? Y este espacio, de alguna manera, yo recorto este espacio con mi cuerpo, porque si yo no estoy, hay un vacío ahí. Si yo estoy, el cuerpo se instala en el espacio y genera un cambio. Cuando yo digo que está en permanente estado de constitución, es porque nosotros nos vestimos todos los días. O sea, y nosotros y nuestros cuerpos también cambian todos los días. Aunque ese cambio no sea perceptible, nosotros podemos cambiar nuestro cuerpo y ver a propósito, por ejemplo, haciéndonos intervenciones corporales, tiñéndonos el pelo, pintándonos la piel, haciendo un régimen un entrenamiento físico súper duro, y a lo mejor nuestro cuerpo efectivamente en 2 meses cambia. Se modela de nuevo, se tonifica, no sé, hay músculos que antes no estaban más marcados en determinadas partes. Eso es intencional. Pero aun cuando nosotros lleváramos la vida que llevamos, nuestro cuerpo envejece, va ¿cómo se llama?, tomando y se van plasmando como las huellas de la vida al final, como del transcurrir del tiempo. No necesariamente en un momento, como en algo estable. Nunca es estable, los años pasan, el tiempo pasa todos los días. Lo que pasa es que nosotros quizás no podemos verlo porque el cambio es poco perceptible entre un día y otro. Pero ustedes si miran fotos, entonces si ven fotos de distintos años y se ven vestidas y ven sus cuerpos, se van a dar cuenta que ese cambio es evidente. Esto que estoy diciendo es súper evidente, pero decir que el cuerpo está en permanente estado de constitución no es algo que parezca tan evidente, porque se tiende a pensar que el cuerpo es un elemento fijo, como que biológicamente es un ente estable, y no lo es. Por lo tanto, y por lo mismo, en el sentido que se puede remodelar, y hoy día con mucho más evidentemente, ¿no es cierto? Bueno, cuando nosotros nos vestimos, esta materialidad que es este cuerpo vestido, reproduce estilos corporales. Yo llamo estilos corporales también a las modas o a las formas de vestir, o a las maneras en que los sujetos modifican y sostienen esta apariencia a lo largo de su vida. O sea, nosotros cuando nos vestimos, lo que hacemos es hablar de nosotros mismos, pero también hablamos del tiempo en que estamos inscritos. Hablamos de nosotros mismos y de alguna manera vamos contando una historia sobre nosotros en la medida en que nos vestimos. Y en esa historia que nosotros contamos podemos ir asumiendo distintos estilos corporales, unos u otros, dependiendo del momento. Y lo vamos modificando. Yo creo que ustedes no se visten hoy día como se vestían a los 15. Seguramente algo de esa indumentaria ha cambiado. Y seguramente cuando tengan 30 o 40 tampoco se van a vestir de la misma manera. No porque se vayan a vestir como que haya una determinación de la edad para vestirse como viejo o como joven. Eso hoy día es como súper, o sea, en general, por lo menos en los ámbitos donde uno se mueve, que no son tan tradicionales, no funciona tanto, pero sí, pues el cuerpo va cambiando.
Y me interesa que vean estas imágenes, porque acá uno puede ver cuerpos vestidos que son una sola cosa. Cuando uno mira a la gente en la calle, no estoy pensando en la modelo que aparece en la foto de la producción de moda, ni en la influencer que se intervino entera para una situación específica, aunque también ese cuerpo lleva un estilo corporal. Estoy pensando en por qué para mí la indumentaria es parte del cuerpo, es como el último de los tejidos blandos, como digo yo. Ustedes saben que los cuerpos tienen la estructura ósea, que es dura, después están los músculos y los cartílagos y todo lo que va asociado, que son los tejidos blandos, los músculos, y luego, así como revestimiento, está la piel, ¿no es cierto? Y después de la piel, para mí hay un último revestimiento que sería la ropa, que es otro tejido blando. Lo que pasa es que es un tejido blando que no proviene de lo natural, sino que es cultural, es una producción humana. Pero si ustedes miran acá, ustedes ven cuerpos vestidos, no parece que los cuerpos lleven, hay grados. Hay algunos que se ven más, que se han apropiado más que otros de la ropa, pero de todas maneras no se ve disfraz acá. Y aquí vemos los estilos corporales. Pues fíjense en la variedad, a pesar de que hay una homogeneización de las apariencias, y vemos muchos polerones con capucha, vemos poleras, etcétera, y muchas parcas. Hay una homogeneización, hay una diversidad de apariencias ahí, que muestra que las personas son diferentes. Bueno, después, ¿qué hora es? ¿Estoy en la hora ya o no? Empezamos a las 6. Es que partimos como 16 minutos tarde. Que tengo malo el reloj, no sé qué hora es. Son las 7:11. 7:11 y partimos a las 6:15. A las 6:15, 6. Ya, voy a pasar esto más rápido, con esto termino. Me interesa también el tema de la moda y el género, porque de alguna manera hoy día es un tema que es súper relevante, pero el hecho de que la moda haya tenido una marca de género, o que se asocie la moda masculina a cierto tipo de vestimenta y la ropa femenina a otro tipo de vestimenta, no es un hecho casual, está asociado a roles, ¿no es cierto? Y está asociada a momentos históricos. Esto dice, en el siglo XIX, el simple hecho de que una mujer lleve un pantalón la asimila a una travestía cuyo género, entre paréntesis masculino, ya no se corresponde con su sexo. Es una perturbación intolerable. O sea, estamos hablando de una mujer vestida con pantalones, no estamos hablando de nada más que eso, pero ya el hecho de ponerse una ropa que no le corresponde, ¿no es cierto?, se lee como una perturbación. Bueno, ahí tienen siglo XIX, una de las primeras mujeres que aparecen en público con pantalones, usan estos bombachos, después les voy a mostrar los orígenes de ese bombacho, y esta moda es tolerada en el espacio público porque se entiende que para andar en bicicleta la mujer necesita llevar una ropa más cómoda. Sin embargo, hay una ordenanza en algunas ciudades, ordenanzas municipales, que dicen que la mujer que lleve pantalones en el espacio público tiene que tener siempre la bicicleta al lado, como una regla. O sea, no es que la mujer dejó la bicicleta y se fue a pasear con esa ropa, tiene que estar permanentemente con la bicicleta al lado para que se sepa que ese es una especie de uniforme para andar en bicicleta, ¿ya? Bueno, también esto es de Christine Bard, es una historiadora francesa que se dedica a los temas de género y de mujer. En los orígenes del pantalón también es interesante, porque el pantalón no es un elemento que fue siempre un elemento masculino. Los hombres usan pantalón después de la Revolución Francesa, ¿ya? Antes de eso, los hombres usan un elemento que se llama calzón, que es una especie de calza, tratar de hacerlo lo más parecido a una pieza de hoy día, muy apretada. El pantalón holgado, como lo conocemos nosotros,
es una pieza que está asociada a lo que ven ahí ustedes, pues, a todo el núcleo de personas que son como los dominados de distinta manera, qué sé yo. Para los franceses es la prenda del vencido, porque son los bárbaros, ¿no es cierto?, que vienen de otras regiones, quienes llevan pantalones. En Oriente se usaban pantalones, los pobres usan pantalones, los campesinos, los marineros, los artesanos, los niños y los bufones. ¿Ya? Esos son como antes de que el hombre adopte el pantalón está ahí. No es no hay sofisticación en esto, es una pieza como súper simple, ¿no es cierto?, que se coloca, al niño se le coloca porque es cómoda, al bufón se le coloca porque es divertido, el pobre, el campesino y el marinero porque es una pieza cómoda, barata, ¿no es cierto?, por su historia, o fácil de confeccionar. Alguien que puede cose mucho más fácil un pantalón holgado, les voy a mostrar eso, un pantalón holgado, el primero, que un calzón. El calzón no es con tela de punto, entonces requiere un entalle y una perfección en la sastrería, que es como dibujar la forma de la pierna perfecta y que esto calce y se pueda poner. Eso no es tan fácil, ¿ya? Hasta arriba o hasta acá, dependiendo del momento, porque hay momentos en que las medias que usan se confunden con estos calzones, ¿ya? Entonces, en la Revolución Francesa lo que pasa es que los hombres se apropian del pantalón, que es el pantalón como del pueblo, ¿ya? Y aparece esa especie de uniforme de revolucionario que en realidad va a marcar como el inicio del ingreso del pantalón al guardarropa masculino, del pantalón como lo conocemos nosotros, ¿ya? No este calzón apretado. Bueno, y ahí tienen otros elementos interesantes. Ella es la George Sand, una escritora francesa, alrededor también como de 1830, hacia adelante. Ella se viste de hombre, ejerce el travestismo, pero para poder acceder a los espacios masculinos, literarios, para poder estar en los debates y escribe, digamos, además con un nombre ficticio, también por temas de legitimación. Y lo que tenemos acá es como el primer proyecto de pantalón femenino, que se llama Bloomer, lo desarrolla una norteamericana que está que abraza como la causa, porque hay como agrupaciones, ¿no es cierto?, que en ese minuto como que tienen distintos propósitos. El propósito de ella tiene que ver con una ropa cómoda para la mujer que le permitiera la movilidad. No es un propósito necesariamente asociado al feminismo, ¿eh?, sino que más bien a la condición de salud de la mujer, ¿ya? Y esto fue objeto de burlas en su época. Es un traje muy a la oriental, es un pantalón bombacho, tiene esa especie como de falda arriba, que parece una túnica, y esta chaquetilla encima. Pero se fijan que es un pantalón que no está exhibido como el pantalón masculino, sino que tiene algo siempre que tapa la zona de las caderas y la zona, digamos, de la entrepierna. Eso es muy relevante. Bueno, después el pantalón, un poco haciendo historia, va a aparecer recién en la alta costura y en el prêt-à-porter, en el sistema de la moda en los años 60. Y bueno, va a ser tan grande el éxito que hacia 1965 hay más producción de pantalón que de faldas. Aquí les muestro pantalones, o sea, aquí tenemos en la década del 30 la Marlene Dietrich, una actriz que protagoniza una película que se llama Morocco, que produce un escándalo porque ella aparece vestida en el cine, en la pantalla, con vestimenta de hombre. Esa imagen fue tomada por Yves Saint Laurent para inventar el smoking femenino el año 66. Después tenemos acá un diseño del pantalón en una colección de alta costura por primera vez, también Saint Laurent, pero a cargo de la casa Dior, el año 63 me parece, que él era director creativo de Dior.
Y esta imagen es una imagen del año 72 de la revista Paula. Es un reportaje que la revista Paula le hace a la juventud chilena en Providencia, cómo se visten las mujeres chilenas, las jóvenes chilenas, y ahí vemos, ¿no es cierto?, bueno, el pantalón como manda todo el estilo, ¿no es cierto?, está como muy presente, pero es un tipo peculiar de pantalón, es el blue jean, no es cualquier pantalón. Y ya, yo creo que terminamos, ¿no? Voy a mostrar estas últimas. Bueno, luego está el traje sastre, que es otro elemento que está asociado al género. Bueno, esta es una frase mía de una publicación que se llama La Vía Elegante, Mujeres y Distinción en Chile. Bueno, ahí dice el traje sastre como estructura que combina elementos propios de las indumentarias de hombres y mujeres, aleja a estas últimas, o sea, a las mujeres, del estigma de la mujer de la calle, que muestra el cuerpo con descaro, brindando el resguardo necesario a trabajadoras y manifestantes. Esto tiene que ver con la irrupción del traje sastre en la década de los 40, de los 30 y sobre todo de los 40 en Chile, cuando las mujeres se organizan en Chile y están en boga todas las agrupaciones femeninas que están luchando por el derecho al sufragio, ¿no es cierto?, y la ampliación de los derechos civiles y políticos. Entonces, las mujeres hacen muchas manifestaciones callejeras y son mujeres de clase media en general, no son mujeres de élite. Y estas mujeres de clase media tienden a usar traje sastre, primero porque es el traje con el que trabajan, pero además es un traje que es muy funcional, a mi juicio, desde el punto de vista del género, porque como el traje cubre, eso es la guerra, eso es muy particular porque es más corto de lo que normalmente se usa por un tema de racionamiento, ¿ya? Pero la chaqueta en general cubre la zona de las caderas. Entonces la mujer puede masculinizar o feminizar su apariencia dependiendo si la chaqueta la cierra o la abre y dependiendo del tipo de blusa que se ponga debajo, si le pone una blusa con vuelo, si pone un prendedor. Ahí hay un juego con la apariencia que también tiene que ver con el juego de protegerse en el espacio público. No es tan... Las mujeres no andan como hoy día. Ustedes no se imaginen que las mujeres anduvieron siempre solas en la calle como andan ustedes hoy día, a toda hora y vestidas como quieren. Eso no es así. O sea, hasta a principios del siglo XX las mujeres no salen solas a la calle. Nunca salen solas. Es muy mal visto, salen acompañadas. Se cubren, usan guantes, usan sombrero. Hasta el año 60 las mujeres en verano usan medias. O sea, una mujer no anda con un vestido de verano sin enagua y sin medias, con la piel descubierta. Entonces, todos esos detalles son importantes porque los avances de la moda están relacionados con las miradas respecto de la mujer, sus roles de género y también la forma como las mujeres están en el espacio público. Bueno, y estas son unas señoras de élite en el club hípico. Con abrigos, vestidos y trajes de 2 piezas, como unas modas súper variadas, pero muy, muy distintas. La idea es esta, la idea es hacer del traje sastre un elemento glamoroso y en general lo que se tiende es a usar falda y chaqueta, pero no distinta. Y eso denota una condición mucho más elevada socialmente, en términos de que las mujeres de clase media usan falda y chaqueta porque pueden generar un conjunto y es más fácil vestirse y también pueden variar la falda y la chaqueta. Esto es un conjunto de 2 colores, ¿ya? Yo creo que ya estamos en la hora, Natalia, ¿o no? Bueno, esto era mostrarles un poco la idea de la moda asociada a la frivolidad, ¿no es cierto? Y cómo el vestuario masculino en distintas épocas obedece a los caprichos de la moda de todas maneras. No está exento de estos personajes que de repente potencian las modas y las llevan a su máxima expresión, pero en el último caso son grupos muy reducidos
y están asociados al vestir excéntrico, ¿ya? Porque en esto es 1920, es un momento en que ya lo masculino está súper estructurado. Ahí el cambio son estos pantalones súper abombachados, pero lo masculino está estructurado, es pantalón, chaleco o suéter, camisa, corbata, sombrero o boina y zapato amarrado. Eso para mostrarle otros momentos del vestuario masculino, un poco como la relación entre competitividad y masculinidad. O sea, ahí la elegancia, como la elegancia, ¿no es cierto?, está en un primer caso asociada al adorno y la masculinidad tiene que ver con eso, y en otro caso asociado a un vestuario más racional, pero que de todas maneras hay algo de seducción ahí en el pantalón ajustado. Lo mismo en el caso de las mujeres. Dos momentos diferentes y dos nociones distintas de elegancia. Y eso. Paso eso porque yo creo que ya... Cerramos con la última, yo creo, ¿no? Cerramos con la última. Ya. Espérate, ¿ahora qué me pasó? Espérate. Algo hice mal. Quiero mostrarles la última. Es que es mucho más largo el... Este es lo que quiero mostrar. Este es un sociólogo francés que tiene un texto que se llama Sociología de las tendencias. Dice, el individuo al liberarse de este juego social, elegir un estilo, lucir marca, ese sería el juego social, satisface una de las necesidades esenciales del ser humano, contar historias a sí mismo y a los demás, ser el narrador en determinados casos y el lector en otros. Esto, ¿qué significa? De alguna manera explica la emergencia, digamos, de modas que van como a contrapelo con lo que la tendencia general nos dice, que es que tenemos que vestirnos de una manera, de otra, dependiendo de cada temporada. Si ustedes miran el retail, ustedes ven así los estilos súper marcados, ¿no es cierto? O mostrar ciertas marcas en desmedro de otras, o ciertas marcas que tienen más estatus. Cuando el individuo se libera de esta presión social, de esta interacción social, puede satisfacer las necesidades esenciales del ser humano, que es un poco lo mismo que yo les decía al principio, contar historia a sí mismo y a los demás, o sea, y ser el narrador en determinados casos y el lector en otros. O sea, es un poco parecido a lo que yo les señalaba, que cuando uno se viste, uno está generando estos estilos corporales, uno está generando, está contando permanentemente, está comunicando quién es uno, y lo comunica a través de la moda, lo comunica a través de la ropa, lo comunica a través de un lenguaje, y en ese sentido él habla de contar historias, porque uno en el fondo escribe su autobiografía, es como si uno escribiera la autobiografía cuando se viste, a lo largo de toda la vida. O sea, uno podría hacer un seguimiento de una persona, de cómo se ha vestido a lo largo de la vida, y podría ir viendo la historia de vida de esa persona. Y uno es el narrador en algunos casos, porque nosotros nos vestimos y vamos contando nuestras historias, o el lector en otros casos, porque miramos a los demás y vamos viendo las historias que nos cuentan los demás. Ese es el... Y ahí les puse estilo el punk, la Westwood y McLaren, Gaultier en una imagen que es muy bonita, que es una imagen de una exposición que es una retrospectiva de él. Él es un diseñador francés que se desarrolló en Estados Unidos, y esa marinera que él lleva puesta, si ustedes lo ubican, es parte de su estilo personal. Tiene mucho que ver con su ropa. Él usa esa marinera clásica, pieza francesa, ¿no es cierto? Y además la reinventa en las colecciones en muchos momentos. O sea, eso, su identidad tiene que ver con eso. Y estos estilos
japoneses muy alternativos y tribales en un sentido que son muy peculiares y que están constituidos por fragmentos y muy juveniles, casi infantiles. Entonces ahí tienen un poco el sentido del estilo, de lo que Mer dice, que es como liberarse del estilo para ir contando la propia historia. No es el estilo entendido como lo entiende el sistema de la moda, que dice, el estilo de marinero está de moda esta temporada, y aparecen como las modelos vestidas así como con poleras a rayas o pantalones anchos, cosas así. No es en ese sentido. Y eso, pues, creo que ahí tienen ropa usada. La ropa usada lo que hace es desarmar el sistema de la moda, porque para empezar no tiene un orden en la tienda, está toda revuelta, ¿no es cierto? Por lo tanto no se puede ordenar ni por otoño, invierno, primavera, verano, grueso, delgado, masculino, femenino. Ahora hay más orden, pero cuando se trata de ropa usada que está acumulada un poco como esta obra de Boltanski, esta instalación, es muy difícil seguir el ritmo del sistema moda. Y por otro lado, tampoco hay una exhibición como la exhibición normal del retail, que es el catálogo, la vitrina, el aviso publicitario, o sea, todo hiperordenado. Eso. Salió más largo de lo programado. Así que ya, pues ahí estamos. Y ese es mi Instagram, si les interesa y quieren ver contenido de moda, ahí pueden seguirme. Bueno, ahora doy inicio a ver si tienen alguna pregunta, aprovechar que Pía nos acompaña hoy, para ver si nos puede ayudar con el propósito que tenemos. Ahí hay una. Pregunta, ya. Es que me cuesta un poco entender cómo la relación que se da al momento cuando decimos como habitar el vestuario, porque yo entiendo el habitar como algo ya igual sensorial, como tener la ropa encima, pero como más de la concepción del espacio sobre mí como algo mucho mayor, no tan cercano como siendo la última capa del cuerpo, como tú lo dices. Entonces como que no entiendo bien eso. Pero ¿qué pasa con esta zona del espacio? La zona que inmediatamente recorta mi cuerpo cuando yo estoy aquí. Esa es la zona más próxima a mi cuerpo. En ese sentido, si yo estoy acá y hiciéramos un molde de mi figura, quedara como una especie de bloque, tendríamos un lleno acá y luego el espacio circundante que es inmediatamente continuo a todo el contorno de mi cuerpo. En ese sentido lo digo. Es como el aura. Claro, claro. Luego, si tú te imaginas, es como si el espacio fuera una hoja en blanco y yo dibujo una silueta, ¿no es cierto? Y le pongo una línea roja a toda la silueta para señalar la ropa. Por lo tanto, tengo la hoja blanca, la línea roja señalando, ¿no es cierto?, la ropa, pero también la ropa y un borde, o sea, tiene un límite, y aquí empieza la hoja blanca, o sea, empieza el espacio, empieza la ropa, y desde esa línea hacia adentro, todo lo que queda en el dibujo, podemos incluso dibujarlo, podemos hacerlo y ponemos, no sé, un verde donde están los músculos, o otra línea delgada donde está la piel, un verde donde están los músculos, y armamos un esqueleto, ¿no es cierto?, armamos una estructura, y llenamos hueso y todos esos vacíos los rellenamos con esos otros tejidos blandos que sirven como para pegar el esqueleto, digamos. O sea, ¿Cómo yo habito la ropa? Es como algo más, cómo me siento respecto a la ropa, como psicológicamente, más que como... no, la habitas materialmente también la ropa, porque tú la sientes. Cuando tú te pones por ejemplo, si te compras un blue jean nuevo, y el clásico, y el blue jean es muy duro, o te queda muy ajustado,
o tiene los broches estos broches de acá, como muy duros, o la cintura es chica y el botón es muy grueso, tú sientes eso en el cuerpo, tú sientes, incluso puedes sentir las costuras, si tú lo vienes muy ajustado y no es muy elastizado, tú sientes esas costuras acá, en la piel, incluso te puede quedar la marca. En ese sentido, o sea, es muy concreta la manera de habitar la ropa. ¿O más físico que como...? Son las dos cosas. Son las dos cosas. O sea, es físico porque estamos hablando de un elemento material, no estamos hablando de cosas que podemos tocar, que existen en concreto, pero también el habitar, y lo mismo que pasa con los espacios. Uno hay espacios en que se siente a gusto y otros espacios en que no se siente a gusto, y puede que haya una casa que le gusta a alguien se siente bien en una casa y otra persona no se siente bien en la misma casa. Y eso tiene que ver con cómo uno habita los espacios, que no son elementos materiales, concretos, que necesariamente están ligados a ese espacio. Puede ser un espacio maravilloso desde el punto de vista del diseño, pero la gente lo habita de maneras diferentes o lo llena de maneras diferentes. Nadie va a llenar un espacio con los mismos muebles, de la misma manera, aunque sean los mismos muebles, nunca lo vas a distribuir igual. Tú pones en el escritorio o pones en la mesa del taller tus cosas de una determinada manera y probablemente tu compañera con los mismos elementos no los organiza igual. Entonces es material, pero también hay algo que tiene que ver con la identidad de cada uno, con la sensibilidad, con la identidad, claro. Claro. Tiene que ver entonces, como haciendo como la analogía, como yo, es mi cuerpo, la relación también que tengo con la ropa y cómo uso mi cuerpo. Claro, claro. Como también viéndolo como si fuera un espacio así arquitectónico. Claro, es cómo usas tu cuerpo, cómo lo mueves, cómo gesticula, cómo te acomodas, en qué posición te acomoda y qué va pasando con la ropa. Por eso que la ropa, aunque tenga talla, nunca, si tú le pones un mismo blue jean, que yo lo pongo como ejemplo porque es algo muy estandarizado, de la misma marca, de la misma talla, a dos personas que se parezcan, incluso, o sea, que tienen la misma talla de partida, pero además que tengan la misma estatura y más o menos el mismo peso. Esa pieza no se amolda igual. Tú la sacas al final del día y tú vas a ver que la huella de ese cuerpo no es igual en uno y en otro, aunque los dos te dan talla 38 o 40, y no vas a tener la misma huella. No solo, aunque los cuerpos se parezcan, porque los cuerpos se pueden parecer en la parte material, pero de todas maneras hay una diferencia en lo que tiene que ver con la postura, claro, con la manera de claro, ser. claro. Por eso que el entrenamiento militar es tan importante, porque el entrenamiento militar para homologar al grupo y hacer que esto parezca un cuerpo, así se llama, o que tenga espíritu de cuerpo, con otra acepción de cuerpo, porque la idea es que esos cuerpos se muevan y se homologuen, porque ahí no hay identidades, hay una institución y hay un propósito, pero no hay una identidad. Ustedes miran los cuerpos en la parada militar y miran estas imágenes, son chac, 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 chac. Y los cuerpos son técnicas corporales que disciplinan el cuerpo para que se paren igual, pongan la cabeza a la misma altura, la pera de una determinada manera, la mirada hacia un lado, si van en la orilla. Es un entrenamiento corporal para que se homologuen. Pero eso no pasa en la vida. En la vida, afortunadamente, no le pasa a uno. Eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Como que a partir de las reflexiones que levanta, es como que yo siempre he sentido que la indumentaria tiene algo del espíritu de cada uno. Como es difícil hablar de espíritu en esta como sociedad, ¿cierto? Sí. Cuesta un poco, porque es como sobrenatural, siendo que, no sé, hace poco falleció mi abuelo y viví la experiencia de ver un cuerpo sin espíritu. Y es impresionante cómo se transforma la materia, o sea, de un cuerpo blando, cómo se rigidiza, y ahí tú entendís
que el espíritu no es como algo que se pueda omitir, o sea, o que no exista como un lugar para eso. Yo no sé qué reflexión tú tienes al respecto, como de cómo el espíritu a lo mejor se manifiesta en la indumentaria, de qué manera lo puede hacer. Que es difícil porque yo no trabajo con la noción de espíritu. A mí me cuesta por mi formación teórica hablar de espíritu, pero yo creo que hay... Fíjate que yo prefiero hablar de energía, no en un sentido esotérico, para nada, sino que en un sentido sumamente físico, como un cuerpo con energía. Efectivamente hay una energía que se apaga ahí, que tiene que ver con, no sé muy bien, es muy difícil de, o sea, uno lo entiende súper bien cuando ha vivido la experiencia de ver al cuerpo sin vida. Claro, sin vida. Es fácil entenderlo si has tenido esa experiencia. Es muy difícil explicarlo teóricamente en este sentido, aunque tiene que ver con ese motor o con ese motor que de alguna manera es el que permite el cuerpo en acción. Ese es un cuerpo inactivo, o sea, el cuerpo en acción es el cuerpo que se mueve, el cuerpo que habla, el cuerpo que gesticula y el cuerpo que deja las huellas en la ropa. Ese es el cuerpo que deja huellas en la ropa y es el cuerpo que deja huellas, no solamente huellas en la forma, como yo señalaba recién respecto de cómo el cuerpo queda moldeado en ese pantalón, sino que huellas físicas concretas, de sudores y qué sé yo, digamos. Conversábamos con la Sofi también que, claro, como tú comentas, de que el cuerpo está vivo, de hecho se cambian. Todas las células, tú tienes un cuerpo y tienes después otro cuerpo, porque tus células se regeneran y se transforman. O sea, tu cuerpo de hecho está en constante transformación permanente. O sea, la piel se regenera, pues si ustedes se hacen una herida o se queman, cambian de piel. Y el cuerpo te interrumpí, perdón. Sí, el cuerpo estaba las células estaban en renovación permanente. Sí. Se me fue la idea que está comentando. Y quizás parte de esas células igual quedan en la ropa, ¿no? Como que queda la esencia de uno en la ropa. Sí, de hecho. A propósito del espíritu. Sí, pero ya no importa. Me voy a dejar que sigan y a ver si aparece de nuevo. Ya. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo quería preguntarles como en cuanto a la estructura que nosotros queremos crear un hábitat, igual en lo que hemos comentado, como que queremos que se manifieste el cuerpo, pero ¿qué me aconseja usted que sea como un cuerpo homogéneo, que sea solo un cuerpo, o que transmitamos que existen muchos cuerpos distintos y que de eso se puede hacer un hábitat, un hogar, un cobijo? ¿Cómo nos aconsejaría hacer esta unión? Ay, pero yo como... Algo como en conjunto, Es que tienen que ver qué les hace qué les hace más sentido a ustedes, una creación colectiva, ¿no? Claro. De la ropa del cuerpo, ¿qué nos aconsejaría como política, como social? Es que no hay necesariamente, o sea, lo que yo acá expongo son como distintas formas de pensar el cuerpo, la ropa, la moda, el entorno, pero no tengo, o sea, no puedo darte una recomendación así tan concreta de cómo orientar un trabajo, porque además si es una creación colectiva es algo que le compete como al grupo discutirlo. No a mí dar una orientación, o sea, yo creo que cualquier proyecto se puede levantar con una buena argumentación y con un buen desarrollo, digamos, de todas las etapas que son necesarias para llevar a término una obra. Más bien. Sí,
si finalmente igual Residencia Temporal está enfocado también a entender el proceso como parte fundamental del trabajo, o sea, de entender cómo se sensibiliza frente al tema, de qué manera a partir de conceptos tan amplios se le puede dar una lógica acotada por la experiencia que estamos viviendo en esta oportunidad. Y esas finalmente serían como las directrices que van a dar lógica y sentido también, y en términos también metodológicos, que pasamos por la arquitectura, estamos pasando como por los elementos básicos que van a dar origen a la creación, como la arquitectura, la indumentaria, la técnica, y finalmente cómo estas se pueden conectar y generan el sentido y despiertan la emoción en el espectador, finalmente a partir de la emoción que nosotros vamos a ir siendo conscientes en este proceso. Así que yo creo que es la mejor respuesta, que al final tiene que tener lógica, y teniendo lógica va a despertar el sentido del espectador sí o sí. Sí, porque como estaba pensando algo similar a lo que dijo la Connie, de que claro, pero al final esto es como un trabajo colectivo, donde no tiene que hacer un sentido a todos, y para eso igual tiene que ver con una escucha como corporal. Entonces se me hacía bastante interesante como pensar cuando en una parte de la presentación que preguntaste como qué está de moda hoy en día, y hoy en día igual está como de moda esto de ser como empático, como de tener un poco de respeto hacia las identidades, eso, hacia las identidades, por ejemplo. Estamos en una era donde se tiene mucho más cuidado en cómo se dicen las cosas, por el tema del género, el tema del veganismo incluso. Entonces me hizo mucho sentido incluso con lo que hablábamos el otro día de que el sentido quizás era la empatía, de cómo pasábamos por cuerpos que eran diferentes, que se cubrían de manera diferente, pero que si se juntaban en algo era en que estaban en esa disposición de escucharse y de ponerse en el zapato del otro, a pesar de que sabes que nunca te vas a poder poner en el zapato del otro porque el zapato es del otro, no tuyo. Claro. Pero en el momento de entender eso, ya uno entiende como un poco de qué se trata la empatía. Entonces por ahí igual me nació como muchas preguntas, yo no entiendo mucho de moda, entonces como de dónde nace, como por ejemplo para mí, mi mundo nace como desde la expresión del cuerpo, del pueblo más encima, como del hecho de hoy en día se está liberando el cuerpo, de que las mujeres ya vemos como algo revolucionario, no depilarlo, usar ropa ancha, etc. Como ahí, esa quizás es una pregunta más técnica, cómo pasa la industria de la moda, lo que está pasando como con nosotros, como lo que está pasando hoy en día con las mujeres, cómo lo estamos expresando, y toda esa... Mira, quienes tienen una posición más condescendiente con la industria de la moda, consideran que la industria de la moda se hace cargo de los cambios. A mí me parece que la industria de la moda hoy día, o el sistema de la moda es un sistema que está tan agotado, que ya ha pasado por distintos momentos y le cuesta cada vez más recuperar referentes o generar referentes para producir sus colecciones, que además la demanda del cambio ya está como explosionando, o sea, ya no es una colección, ni dos, ni tres, son 6. Alguien me comentaba el otro día que Zara tiene 52 colecciones o 50 colecciones en el año, mini colecciones. ¿Pero es demanda o también como que el mercado quiere...? No, son las dos cosas, po. Es el mercado que por un lado produce este estímulo y por otro lado es una demanda que responde al estímulo. Ahí es muy difícil saber qué es primero y qué es después. Entonces, este sistema que se ha desarrollado de esta manera está tan desgastado que yo creo que no es que se haga cargo buenamente de los cambios, como señalan algunos. A mí me parece que lo que hace es hacerse cargo de los cambios porque eso es lo que vende, esa es la tendencia general, eso es lo que se lleva. O sea, el otro día estaba leyendo un artículo sobre Louis Vuitton y una colección que presentó con modelos trans.
Entonces ya no es esta mutación, al principio era esta mutación que se hacía, que en los desfiles de mujeres había modelos hombres, en los desfiles de hombres había modelos mujeres, y se cambiaban los cuerpos, este intercambio de cuerpos. Pero ahora eso ya se va extremando en la medida en que el debate y las demandas de visibilidad, que esté más allá del sistema heteronormativo, digamos, estén más visibles, entonces se extrema más la, entre comillas, creatividad. Pero yo creo que de todas maneras, como la circulación de imágenes es tan alta, eso en alguna parte contribuye a visibilizar. Yo creo que se visibiliza algo diferente como imagen posible, que un poco el mismo debate que había en Chile cuando se decía que daba lo mismo tener una presidenta mujer. La primera vez que Bachelet asumió el poder, porque en verdad no tenía agenda de género, ya, ok, esa crítica es válida en cierta medida, ¿ya? En cierta medida, pero también para mí, por ejemplo, el hecho de que se visibilizaran imágenes de una mujer con una banda presidencial y que las niñitas chicas quisieran jugar, estoy hablando del 2006, a ponerse la banda presidencial, marca una diferencia en términos de la imagen que circula, que es la mujer en otra posición de poder. Y eso impacta hoy día en un mundo que está, digamos, que es imagen. Y también los nuevos diseñadores, lo veo por la escuela, están pensando en prendas unisex. Ya no piensan en diferencias de hombres o mujeres, sino que es el mismo polerón, es la misma polera, es el mismo vestido, es el mismo pantalón para hombres y mujeres. Y de hecho están diseñados para ser así, o sea, son anchos, tienen determinadas características que hacen propio ese como ímpetu, esa expresión de que ya las diferencias ya a lo mejor cada vez van a ser menos. O sea, si pensamos en un futuro que dentro del texto que escribí para esta residencia es plantear que el futuro es colectivo, que creo que nos estamos acercando a eso, a las comunidades, a las nuevas maneras de hacer empatía por fines sociales. Cuando yo me refiero al sistema, estoy hablando de este gran sistema, no estoy pensando en un diseño independiente, estoy hablando de este gran sistema de la moda, qué sé yo, los Gucci, por ejemplo, por ponerle un nombre, que mueven, digamos, millones de dólares en todo su esquema. Y a lo otro que, bueno, no sé si hay más preguntas, pero para ir cerrando, lo que me había quedado en el tintero era que nuestros cuerpos en sí son memoria. Nosotros tenemos antepasados. De hecho, existen como ahora todo un tema de que hay cartas familiares, o sea, de que finalmente cada uno porta una historia familiar y de orígenes que se graban en tu cara, que se graban en tu cuerpo, que finalmente son también la genética. Y es bien interesante pensar desde ese lugar también este habitar, desde el origen. Sí. Ya con esto cerramos entonces. Te doy las gracias, Pía, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Espero haberles ayudado a pensar un poquito en toda estos temas y que mi exposición y la conversación sea fructífera para efectos del proyecto que tienen que realizar y de la residencia temporal de Natalia. Así que muchas gracias a ustedes, gracias Natalia.